Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro, bienvenidas a otro encuentro de Grite Presenta, que es este espacio en donde nosotros dialogamos con personas relacionadas con el cine, la literatura, en otras palabras, con el género del terror. En este caso tenemos dos invitadas de lujo, una de ellas es Noelia Gregorio Fernández, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, y Carmen Méndez García, de la Universidad Complutense de Madrid. Ellas han editado, y ha salido el segundo volumen el mes pasado, estos hermosos libros editados por Palgrave Macmillan, que son una maravilla, aparte de la edición, la portada es maravillosa, aclaremos, son preciosas las portadas, y han editado dos libros hermosos sobre cine de terror contemporáneo dentro de Estados Unidos. Ambos volúmenes tienen el mismo título y tienen diferentes subtítulos. El título es Culture Wars and Horror Movies, básicamente guerras culturales y películas de terror en Estados Unidos. Y esta invitación es debido al hecho de que no es habitual encontrar dos editoras dentro de España que publican en Estados Unidos y en inglés. Y bueno, la idea era que poder difundir un poco esta hazaña prácticamente dentro del mundo académico, y por eso quería darles la bienvenida tanto a Noelia como a Carmen. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Muchísimas Gracias. gracias, Fernando. La primera pregunta es como bastante obvia. ¿Por qué cine de terror estadounidense? ¿Qué les llevó a pensar juntas? Bueno, editamos un libro, el libro arrancó como un volumen, ¿verdad? Era. Y después se Sí. dividió en dos por la cantidad de abstracts que tuvieron. ¿Y qué les llevó a pensar este libro en este momento? Si Bueno, quieres, Carmen, venga, comienza yo voy a, con la intrahistoria anterior de que puedes contactáramos. empezar tú con nuestra historia de amor, sí, esa que la cuente Noelia. Pero viene antes de nuestra historia de amor, porque es un Sí, poco curioso cómo surge esto, antes de tan siquiera de meternos con el volumen. Yo tenía, relación con una profesora de Grecia, que quiero decir el nombre, no me quiero equivocar porque los apellidos griegos son un poco complicados, Caterina Deli sí. Constantinodou, algo así. No me quiero que me perdone si me está escuchando. Bueno, esta profesora su línea de investigación son los estudios chicanos, y en este caso el mito o los mitos en la chicanidad, en el teatro chicano. Y bueno, hablando de este tema, me comentó que estaba interesada en trasladar este aspecto mítico, el mito, a las guerras culturales. Y bueno, yo tengo que confesar que en ese momento las culture wars o las guerras culturales pues no era un concepto que yo manejara ni que tratara frecuentemente, ¿no? Entonces, pues le pedí un poco personalmente que me explicara un poco más acerca de este tema, y me puso un ejemplo que yo creo que me encendió un poco la bombilla para después recabar, ¿no? en este libro de terror y en contactar con Carmen. Y me habló del asalto al Capitolio, ese asalto que se hizo en enero del 2021, cuando ciertos asaltantes, algunos de los asaltantes, se ponían, ¿no? Pues, o hacían uso del mito. En este caso, no sé si acordaréis, ¿no? De estos asaltantes con el horn El gorro, hat, sí, sí. exactamente, ¿no? Haciendo alusión al mito estadounidense y a ciertos mitos estadounidenses, ¿no? Y cómo este mito se entrelazaba con las guerras culturales en este caso, por supuesto, en el caso de este asaltante, ¿no? Pues para alinearse con las políticas de Donald Trump. Entonces, este hecho, que parece que no tenga mucha relación con lo que después vendría en el libro, sí que me hizo pensar que, bueno, quizá estas guerras culturales y este mito, pues quizás sí que estaría presente en el cine que yo estaba viendo en ese momento, que yo en ese momento no me estaba dando cuenta, pero después investigando más, analizando más, pues sí que era mucho más evidente. Y ahí sí que fue cuando sí que se me vino a la cabeza este tema, y sí que contacté con Carmen para
hacerlo un poco más factible, darle un poco más de forma y a ver a través de esta idea qué es lo que podríamos sacar. Y ahora sí, Carmen. Sí, en mi caso todo esto viene precedido por un interés personal en el cine de terror. Es una cosa, yo me acuerdo de pequeña viendo películas de terror con mi madre, porque éramos las únicas dos de la familia, y eso pues al final fue derivando como una especie de investigación informal, porque no es mi principal línea de investigación, pero bueno, investigación pues sobre el cine de terror, siempre el cine de terror en Estados Unidos, y la investigación que yo hago, que es sobre todo literaria, pero ya te digo que a veces incluye cine, está muy centrada en el contexto histórico en el que se produce el texto o la película. Con lo cual, cuando llegó Noelia y me propuso una cosa así, dije, bueno, pues es que esto está muy en línea con lo que hago. Yo siempre le digo a la gente que este libro, hay mucha gente que escribió libros durante el COVID y yo creo que este es el libro de COVID, o los dos volúmenes del COVID de Noelia y míos, ¿no? Noelia me abordó al final de un congreso virtual de la Sociedad Española de Estudios Norteamericanos, que iba a ser en Bilbao, pero al final tuvo que ser online, porque esto fue en 2021, correcto, Noelia. Entonces, yo me acuerdo que asistí a la presentación de un libro que ella acaba de publicar sobre Roberto Rodríguez y cine, y al final le escribí un mensaje en el chat diciendo, Noelia, me gustó muchísimo tu libro. Y entonces ella me dijo, pues tengo una propuesta para ti. Y bueno, pues de esa intriga pues nació este libro que la verdad es que sí ha hecho más del trabajo lo hemos hecho virtual al principio por necesidad, porque no podíamos vernos en persona, hemos coincidido en un par de congresos, eso sí, hemos aprovechado pues para vernos y demás, pero bueno, es un libro que es mucho resultado también de los tiempos que había en ese momento y de incluso cómo la tecnología pues nos facilitaba el poder hacer este tipo de cosas. Bien, retomando un poco lo que ha dicho Carmen, me lleva un poco las ideas de Robin Hood en su American Nightmare, su ensayo famoso American Nightmare, en donde él básicamente lo que Ujú. hace es establecer las líneas de pensamiento que dicen que el cine de terror lo que hace es llevar a escena las pesadillas compartidas de una sociedad y una cultura dadas. Sí. El cine de terror funciona de manera metafórica y o alegórica sobre ese momento y esas represiones que tienen una cultura determinada. Básicamente, estos dos volúmenes entonces estarían basados en ansiedades colectivas que se presentan en el Estados Unidos contemporáneo. ¿Es así? Y de hecho, muy contemporáneo, porque una cosa que Noelia tuvo muy claro desde el principio cuando ella me presentó el proyecto es que partíamos de Get Out. Ese era como un poco el año de partida y a partir de ahí fueron los textos que seleccionamos. Es cierto que hay algún artículo que lo que hace es comparar un texto mucho más reciente con otro anterior, pero lo que es el corpus en sí son cosas todo que vino después de Get Out. Es decir, es muy, muy contemporáneo. Nos planteamos en algún momento irnos un poquito más para atrás porque llegaba alguna propuesta que sonaba interesante y demás, pero bueno, al final decidimos ponerlo como corte para hablar de una América que nosotros pensamos que es todavía consistente, el contexto que había político, social, racial, en tiempos, cuando sale Get Out es todavía consistente hasta ahora mismo. Ujú. Sí, y sí que es verdad que, como dice Carmen, desde la editorial también nos redireccionaron un poco, ¿no? Por estas fechas, porque, claro, las épocas no van determinadas también por un número, ¿no? Entonces sí que, como dice Carmen, recibíamos propuestas que a lo mejor se nos iban de esa década y desde la editorial pues nos recomendaron, muy bien recomendado además, que nos Sí. ciñéramos en esa fecha, ¿no? de Get Out y que fuéramos para adelante un poco la década de 2010 a 2020 y estos últimos años, ¿no? Entonces, sí que hay alguna comparativa con alguna obra anterior, pero sí que, por supuesto, esa urgencia política, podríamos llamar, a lo que está haciendo este elevated horror, ¿no? Que bueno, conocemos como elevated horror, social horror, tiene varios términos para denominarla, pues era importante acotarlo y centrarse desde luego en esto. Y bueno, Fernando, retomando lo que acabas de decir también de esta urgencia política, tenemos algunos ejemplos en los volúmenes también de folk horror. Y también nos apetecía mucho, aunque no es un libro sobre folk horror y somos conocedoras de que hay muchos volúmenes editados sobre folk horror y sobre todo en los últimos años,
pero también es ¿no? esta nueva ola del terror folclórico, del folk horror, no es casual, por supuesto, y también yo creo que se alinea muy bien con esta línea del Culture Wars, ¿no? De las guerras culturales que también queríamos tratar, precisamente por ese momento político que se está viviendo en Estados Unidos. Sí, hay que aclarar quizás a la gente que no sabe que efectivamente está saliendo actualmente varios volúmenes dedicados a folk horror. Es llamativo que un ciclo, un subgénero, según quien lo quiera definir de tal o cual manera, que ha estado olvidado durante tantas décadas, me atrevería a decir, de repente tiene un renacimiento tan importante en los últimos años. Es llamativo y es un tema a explorar de por qué ha vuelto con tanta fuerza, no solo películas de folk horror, sino que la investigación actualmente se está centrando bastante en ese tema. Ustedes habían pensado el libro como un solo volumen, ¿verdad? Al principio. No, no exactamente. Yo creo que intuimos que sería un volumen, pero yo creo que eso un poquito por prudencia, porque las dos somos prudentes y dijimos, bueno, esto suena interesante, pero lo mandamos al mundo y a ver qué nos llega, ¿no? Y Claro. yo creo que estábamos las dos al principio un poquillo preocupadas de vamos a tener suficiente para un solo volumen. Y entonces de repente yo me acuerdo que me llega un mensaje, mucha de esta comunicación hemos hecho por email, por WhatsApp, y entonces me llega pues un WhatsApp de Noelia diciéndome que hay muchas propuestas. Y yo no entendí cómo hay muchas propuestas para un volumen, qué bien. Me dijo, no, no, que hay muchísimas propuestas. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos ahí, incluso descartando algunas que eran un poquillo flojas y que al final no, vimos que había dos volúmenes y entonces nos surgió la duda, bueno, ¿con esto qué hacemos? ¿No? Publicamos un volumen con una editorial, otro volumen con otra y al final pues llegamos a la conclusión de que si existiera una editorial unicornio que nos pudiera publicar los dos volúmenes como una especie de set, pues que sería fantástico, pero yo por lo menos, a lo mejor Noelia tiene otra opinión, pero yo por lo menos al principio lo veía eso como una especie de fantasía de ojalá existiera esta editorial, pero al principio no lo llegué a pensar en serio que una editorial pudiera estar interesada en dos volúmenes sobre esto. Y bueno, pues sin embargo a Noelia le llegó esa propuesta, ¿no? Sí, a mí me parecía raro incluso que lo llegaran a publicar, desde el principio no Sí. solo salió volumen, sino que lo llegaran a publicar ya de entrada, ¿no? Porque, bueno, es un tema, yo creo que es un tema que ha gustado porque es un tema muy actual y, en fin, está gustando mucho, pero sí que es verdad que al principio pues siempre es cauteloso, ¿no? Y no sabes qué va a pasar. No quiero adelantar, que sé que a lo mejor Fernando tiene alguna pregunta más sobre la publicación, pero sí que es verdad que llegamos incluso a pensar pasarlo para revista, para special issue, pero tuvimos unas propuestas pues tan buenas y que veíamos que iba tan para adelante que bueno, con esta publicación y como dice Carmen en Palgrave pues tuvimos mucha suerte. Porque enseguida nos dijeron que sí y nos han estado acompañando en todo este proceso. Pero vamos, Palgrave, y nos dijeron también que sí en varias editoriales más. O sea, que al final cogimos Palgrave porque, bueno, fue de las primeras que nos dijo que sí y el proceso parecía que iba a ir bastante rápido, que al final ha ido bastante rápido, la verdad. Pero sí, no pensábamos, desde luego, yo desde luego no pensaba que fueran a ser dos volúmenes, ni mucho menos. Aclaremos a la gente que yo tengo un capítulo en uno de los dos volúmenes. De paso hago mi propia En el publicidad. primer volumen. Efectivamente. Sí. Eh, ¿Y cómo dividieron los dos volúmenes? Porque los títulos son iguales, que es muy llamativo, y los subtítulos son diferentes. Cada volumen tiene un hilo conductor. ¿Cómo eligieron esos dos hilos conductores? ¿Cómo dijeron, bueno, tenemos ensayos para este tipo de volumen y ensayos para este otro tipo de volumen? ¿Cómo fue definido esas separaciones en dos libros? Yo esto prefiero que lo explique Noelia porque fue ella la que hizo la primera criba de las propuestas que nos iban llegando y tal, y la que empezó a ver un poquito pues como los capítulos individuales y no el bosque, o sea que prefiero que lo explique ella. Sí, bueno, fue curioso porque como hemos hablado ya, Get Out nos sirvió un poco como película fundacional, ¿no? Como película bisagra. Sí que es verdad que Get Out, si se caracteriza por algo, es por la raza, no por el género, evidentemente, que al final de género puede ser en cualquier película, ¿no? Pero es una película mayoritariamente centrada en la raza. Entonces, en un principio
de hecho, el Call for Papers que mandamos iba por este lado, estaba todo un poco más canalizado pues, por política, por raza, por ideología, ¿no? Al final un poco lo que ha sido el primer volumen. ¿Qué pasa? Que, como ha dicho Carmen, recibimos tantísimas propuestas y tan buenas, muchas de ellas centradas en género, que dijimos, bueno, sí que tenemos a lo mejor 12 o 14 propuestas de género, ecocrítica también había, ecocrítica relacionada también con el género, ¿no? Incluso género, no solamente pensando en lo femenino, sino también en lo masculino. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar dividirlo, ¿no? Pero en un principio, y tal y como se concibió el Call for Papers en un primer momento, iba a estar más relacionado con pues, términos raciales, afroamericanos, Sí, ideología, cuestiones de clase también, sí. exacto, cuestiones de clase, efectivamente, neoliberalismo, que al final es, aquí lo tengo también, para, Ese volumen, sí. ese volumen es, digamos que es el primigenio, ¿no? El que se Este supone para nosotros, sí, que es gracioso porque lo publicaron en segundo lugar, en publicaron antes segundo el otro, lugar, pero en efectivamente. nuestro corazón, para Noli, para mí es el volumen uno, porque siempre lo Sí, hemos tratado como volumen 1, luego en algún momento la editorial, como iban tan pegados, decidió sacar segundo el de género, pero el de género mmm, fue una reorganización. Al principio, de hecho, me acuerdo que uno de los primeros índices tentativos que tenía Noelia, género, era como era una sección de un es volumen, cuando verdad, todavía sí, no sí. estábamos seguras si nos podíamos lanzar a los dos volúmenes. Y luego nos dimos cuenta que hay en cuestiones, pues lo que dice Noria de género, pero bueno, también de cuestiones de masculinidades, de cuestiones queer, pues que teníamos un volumen en sí. Ujú, exacto. ¿Y qué temas encontraron que se repiten? Básicamente la idea es, ¿cuál es el estado del cine de terror actualmente dentro de Estados Unidos? ¿Qué es lo que encuentran ustedes, no solamente como editoras del volumen, sino de los volúmenes, sino como espectadoras? ¿Qué temas encuentran que vuelve una y otra vez en el cine de terror de Estados Unidos actual, contemporáneo? Algo que les llame la atención, que quizás antes no aparecía y que ahora encuentran que aparece más seguido. En un cine que aparte, aclaremos, que está teniendo el cine de terror Eh, estadounidense, está teniendo un éxito muy grande. Alguna película le puede ir mejor, alguna otra peor, pero está sí. teniendo éxito. Claramente es un cine que está llevando gente a los cines. Eh, ¿Qué temas se encuentran repetidos en el cine de terror contemporáneo dentro de Estados Unidos? A mí un tema que me interesa muchísimo, temas la verdad es que hay de todo, porque como ha habido la explosión esta de cine de terror, pues es muy difícil encontrar temas que no toquen dentro de lo que son las ansiedades contemporáneas de los Estados Unidos. A mí un tema que me llama mucho la atención, también por otras investigaciones que hago yo, es la cuestión de género, porque yo creo que hay una clara evolución de la mujer un poquito como accesorio, la mujer como víctima, la mujer como propulsora de la venganza, pero que no pinta mucho, yo creo que una reivindicación. Yo creo que hay un cine de terror que sí me atrevería a decir que es feminista, en el sentido de poner a la mujer en el centro y que cada vez se aleja más del estereotipo, porque es cierto que el estereotipo este de Final Girl pues lo tenemos ya en los finales de los 70, principios de los 80, pero saliéndose también de ese estereotipo presentando mujeres muy complejas que no solamente son una especie de accesorio para hacer avanzar la trama. A mí ese tipo de terror específico me interesa muchísimo. Y me interesa también las cuestiones también de raza, que es una cosa que ha existido siempre. El gótico sureño, por ejemplo, está basado completamente en cuestiones de raza, y esto lo tenemos desde el siglo XIX. Pero cine sobre raza escritos por autores, hecho por autores racializados, como pueda ser Jordan Peele, por ejemplo. Es decir, eso es una cosa que en el cine de terror no voy a decir que no existiera ya, porque bueno, teníamos ahí Candyman, pero también tenemos los remakes. O sea que para mí serían los dos temas que a mí personalmente me interesan más. El folk horror a lo mejor entiendo por qué es muy relevante y entiendo por qué tiene mucho que ver con el ascenso de un cierto tipo de votante que vota a Trump y demás, pero a mí por motivos personales pues me interesa a lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero esos dos son los que me interesan más a mí. Sí, evidentemente, raza y género, que al final han sido los dos grandes pilares en los que hemos pasado los dos volúmenes. Efectivamente, además, género, no solamente un género de cine de terror, que bueno, que esto daría a lo mejor para otra charla, porque habría que definir también qué consideramos como cine de terror, ¿no?
Sí. Porque hay muchas películas que creo que se estrenan, sobre todo últimamente, antes estaba muy claro, ¿no? Sí. La cine de terror con el monstruo, o si no era el monstruo, estaba muy identificado quién era el malo, ¿no? Digamos. Y estaba pensando, por ejemplo, en una película como Promising Young Woman, una joven prometedora, que no es una comedia, no es cine de terror, no es un drama, es todo a la vez. Sí que es verdad que tiene un final un poco aterrador. Y yo creo que es muy, muy llamativo de esa nueva ola que dice Carmen, ¿no? De la mujer empoderada, que ya no tiene que ser esa final girl que siempre muere al final de la película, o sí, pero que haya conseguido algo, ¿no? Y bueno, The Invisible Man también, El hombre invisible, fue una de las películas que tenemos en el volumen, que quisimos poner la portada, acuérdate, en el volumen, precisamente de Invisible Man, porque para mí The Invisible Man era como el Get Out del género, ¿no? Digamos, también una de las películas que más ha cambiado para mí la figura de la mujer, ¿no? en el cine de terror. Y después quería añadir también la cuestión de la clase, que antes hemos hablado también de ella. Y yo creo que también La Purga, que también es otro de los... Además, no sé si Fernando nos lo ha preguntado, pero ¿hay alguna repetición? Sí, tenemos bastantes purgas, que tenemos un par de purgas en el volumen, y esto también es significativo porque es una película que ha trascendido bastante, ha tenido muchas secuelas también, es decir, que ha tenido bastante éxito en Estados Unidos y en Europa en general. Y yo creo que el aspecto social también, con La Caza, con La Purga, por supuesto, y seguramente con más películas, pues también creo que es uno de los temas candentes en el cine de terror actual, sin duda. Sí, hay que reconocer que La Purga ha calado bastante profundo, y si uno investiga sobre el cine de terror, ve una gran cantidad de ensayos dedicados al tema. Incluso en estos momentos está por salir un libro dedicado exclusivamente a la saga de La Purga. Una pequeña cosa que estaban mencionando sobre The Final Girl, este concepto acuñado por Carol Clover. Carol Clover habla en su libro de esa mujer que toma un lugar fálico, toma un arma fálica, un cuchillo grande, un machete, y termina tomando un lugar masculino para aniquilar al villano de turno. Que es un libro muy jugoso, muy recomendable, para que la gente lo lea. Una de las cosas uno de los detalles que uno puede notar en el nuevo cine de terror es, como ustedes bien mencionan, cierta reversión de The Final Girl, en donde finalmente tenemos esa chica final que queda sola para derrotar al monstruo, pero de una manera menos fálica, en donde ya no es necesaria que ella tome, no sé, un machete, un cuchillo, un taladro, algo que recuerde a algo fálico para terminar con el villano principal. Pienso en Halloween, la nueva película de Halloween, la primera en la trilogía, dejemos de lado las otras dos, en donde, esto es llamativo, esas mujeres se unen, todas unas generaciones de familias, de mujeres, se unen para acabar con Michael Myers, y lo hacen quemándolo, más allá que después revive en la segunda y en la tercera, que es una pena que haya revivido, porque el final era precioso. Pero lo termina, esas tres mujeres se unen para matar a Michael Myers, quemándolo dentro de un espacio oscuro, húmedo, que es el sótano. Y ahí sí se está reversionando mucho ese personaje femenino. No hay ninguna arma fálica, no hay ni machete, ni cuchillo, ni taladro. Son tres mujeres uniéndose para acabar con Michael Myers sin necesidad de retomar un rol masculino. Y ahí claramente hay una idea de varias directoras, varios directores de: entendemos lo que es The Final Girl, sabemos cómo funcionan sus tropos, bueno, la idea es reversionar un poco este rol femenino. ¿Están de acuerdo? Absolutamente, y además yo creo que este estallido que estamos teniendo de cine de terror de muchísima calidad es posible porque estamos ya familiarizados muchísimos, después de décadas, como espectadores estamos familiarizados con todos estos tropos que mencionabas, todas estas convenciones del género, y entonces es muy fácil que el espectador medio entienda la subversión.
del tropo, porque está muy familiarizado con él, no hace falta explicarlo ya. Y yo creo que es un cine de terror que en ese sentido puede ser atractivo para un espectador un poquito más sofisticado. A mí todavía me gusta mucho el cine de terror, de sustos, de monstruos, digamos un poco más básico, todavía me gusta mucho, pues porque hay unas cuestiones ahí de catarsis emocional que a mí me atraen mucho como espectadoras, pero es cierto que yo creo que el género está ya lo suficientemente maduro para que puedan darse estas subversiones y que aún sean de alguna manera frescas. No, no sé tampoco, es difícil saber cómo los géneros evolucionan a largo plazo y es difícil saber pues hasta qué momento esto puede sobrevivir y a lo mejor el cine de terror, como cualquier género, pues tendrá que volver un poquito a sus orígenes más básicos para poder volver a hacer esto, pero yo creo que estamos un poquito en una edad dorada como género. Sí, quería añadir que fijaos, no es que no recoja las convenciones del hombre, ¿no? De lo fálico, sino es que a veces ni hay hombre. Y estoy pensando, por ejemplo, en esta nueva etapa también queer del cine de terror con The Perfection, que tanto Carmen como yo es una Sí, película de la que hemos hablado bastante, ¿no? En la que directamente pues el hombre prácticamente desaparece. Podríamos hablar incluso de Cisne Negro, que no es una película de terror, pero también es una película bastante femenina. Y después, retomando lo que has dicho, Carmen, de que ya están sentadas las bases del cine de terror y que el público las tiene mucho más interiorizadas y ya se puede jugar mucho más con lo que hay, creo, y es una de las cosas que me está rondando la mente en los últimos tiempos, no sé si haré algo sobre esto, es sobre la parodia. Eh, y un poco la metaficción que se está haciendo en el cine de terror. Por ejemplo, Scream con la nueva saga, ¿no? Que es, prácticamente es una comedia que se está riendo de todas las convenciones que ya Wes Craven ya estaba rompiendo anteriormente, ¿no? Pero bueno, o Felicidad de tu muerte, ¿no? Que también juega un poco con las convenciones. Así que sí, totalmente de acuerdo también con lo que dice Carmen, ¿no? Está ya establecido un poco digamos, las características están tan interiorizadas en el público que sí que hay mucho más margen para poder jugar y para poder variar, ¿no? Hacer estas variaciones sobre sus características. Sí, está tan interiorizado la idea del Final Girl que de hecho hay películas y libros que tienen en su título The Final Girls, justamente para jugar con ese tropo que uh cualquier -huh. persona que conoce de terror sabe lo que va a encontrar. Retomando un poco también lo que dice Carmen, hay espacio para ambos tipos de terror. Un terror más slasher clásico, que es muy Claro. disfrutable, porque también nosotros queremos ver lo que ya esperamos. Hay un disfrute enorme en esa repetición y de saber seguir las reglas del slasher clásico. Y también hay espacio para un nuevo tipo de slasher, un nuevo cine de terror, en donde la subvierten. Y ambas corrientes pueden convivir perfectamente en esta América, este Estados Unidos y en este mundo global del 2020. Hay un nuevo terror, Exacto. Donald Trump. Ha aparecido un nuevo terror desde la asunción de Donald Trump. Para mucha Bueno, gente, sí, además sí. Donald Trump como los grandes, No, no, sí, no te perdón. iba a decir que como los grandes villanos del terror, pues como los grandes villanos del terror, cuando parece que ya está muerto políticamente, pues resulta Retorna. que no, ¿no? Él no, no sé si al final, sí, él retorna siempre. Desde el estado de Es el represión Michael Myers retorna una y otra vez. Es de el, nuestra es era. el Michael Myers, exactamente. Yo creo que sí que si se mira la historia de los Estados Unidos, yo creo, y acabas de nombrar la palabra represión, que yo creo que es muy, muy interesante, Fernando. Yo creo que socialmente se reprimió en los años 90 y en la primera década del siglo XX, del siglo XXI, perdón, se reprimió bastante cuestiones que no estaban solucionadas en absoluto, pero que se dieron por solucionadas. Y estoy hablando sobre todo de cuestiones de raza y cuestiones de clase. Es decir, vamos, yo creo que en Estados Unidos la gente prefirió ignorar que los problemas de raza seguían estando allí, de discriminación económica, discriminación social. Pero bueno, estas 2 décadas pues
es un tema que se pasa un poquito de puntillas, pues yo creo que a lo mejor con la esperanza un poquito utópica de si no hablamos de ello es que está solucionado, ¿no? Y somos una sociedad un poquito por racial. Y yo creo que en cuestiones de clase sucedió una cosa parecida, una cosa que extrañó mucho y que llevó a libros y artículos y volúmenes, fue el analizar por qué de repente ha salido Donald Trump, quién ha votado Donald Trump, ¿no? ¿De dónde han salido tantos Mm, votos de Donald Trump? Y había, por ejemplo, un voto muy claro pues de un grupo social que se sentía completamente olvidado y discriminado, que era pues la población blanca pobre. Y yo creo que hay conexiones súper interesantes con el folk horror, por ejemplo, y con esto de la comunidad aislada, que siempre ha sido un tropo, con lo cual yo creo que la elección de Trump sí que ha vuelto a despertar algunas ansiedades que estaban ahí latentes y estaban olvidadas y claro, pues el cine de terror es como el sitio ideal para hablar de estas cosas, ¿no? A lo mejor te puedes permitir realizar ciertas metáforas o decir ciertas cosas que en un tipo de terror más realista no podrías hacer, ¿no? Bien, ujú. Y me gustaría añadir, bueno, Fernando o Carmen, que esa etapa posracial que has dicho, ¿no? Que es totalmente ilusoria, es una ilusión que muchas veces los latinos, nosotros que nos dedicamos también a los estudios chicanos, latinos, con Obama cuando llegó, ¿no? Esa etapa posracial, bueno, ya ha terminado todo y ahora que en el cine de terror se te ve también, ¿no? Que era todo totalmente efímero, ilusorio y que no se sostenía por ninguna parte, ¿no? perfecto. Aprovechamos porque se va a cortar la reunión para hacer el pequeño corte acá y retomamos usando el mismo link, eso se lo digo a las dos editoras, no a la gente que nos está mirando, eh, Sí. y continuamos la charla. Retomando un poco lo que mencionaba Carmen con respecto a la idea de represión, y en un momento ella menciona la década de los 90, un detalle que a mí siempre me llamó la atención de la década de los 90 es cómo el cine de terror en esa década, sobre todo en la primera mitad de esa década, el cine de terror básicamente desaparece. Tenemos muy poco cine de terror dentro de Estados Unidos, en realidad en el globo, pero quedemos dentro de Estados Unidos, tenemos poco cine de terror. Tenemos el Drácula, tenemos el Frankenstein de Kenneth Branagh, tenemos un poco Jurassic Park, que no era terror, pero yo lo viví en los primeros décadas de los 90 y había tan poquito terror que llegaba a las pantallas que ibas y consumías lo que había. Y Jurassic Park en un momento era lo más parecido a terror porque no se estrenaba nada. Básicamente tenemos que recordar que el cine de terror estaba muerto y que lo revive Scream y un poquito Anaconda, que fue un éxito que nadie esperaba, Anaconda con Jennifer Sí. López, que fue un éxito que nadie esperaba porque el cine de terror Ujú. básicamente estaba muerto. Y justamente lo revive Wes Craven con esa película metanarrativa. Y retomando lo que decía Carmen, parecía que la década de los 90 de alguna manera había vuelto a reprimir todos los temas raciales, feminismo, pensemos que la segunda, tercera oleada del feminismo está ahí, que no se sabe si es tercera oleada o es post-feminismo. La segunda oleada básicamente había muerto, según Susan Faludi, eh, y ahí hay un estado de represión del cine de terror que vuelve con fuerza después en el nacimiento del nuevo milenio, al punto de que este nuevo ciclo de terror que empieza con Scream no ha bajado su intensidad. Ha tenido mejores momentos y peores, pero no ha bajado la intensidad. No ha desaparecido como desapareció en la década de los 50. No ha desaparecido como desapareció en la década de los 90, sino que continúa con mucha fuerza. ¿Por qué continúa con tanta fuerza el terror y cada vez más fuerza, según ustedes? ¿Alguna idea? Uf, es que aquí es una pregunta que es difícil. Yo creo que en la actualidad, como en 2024, en los últimos 4 años, hay una cosa clave que es la entrada del streaming en nuestras vidas. Yo creo que eso ha ayudado muchísimo a educar a una nueva generación entera en cine de terror clásico, que yo creo que a lo mejor en los 90 no era tan fácil consumir, porque es cierto que el cine de terror en el mercado se movía mucho el VHS que te prestaba un amigo que veías por la noche cuando no estaban tus padres. Ha salido un poquito de ese fandom y yo creo que eso trae cierta pérdida consigo, pero también trae pues nuevos espectadores
creo que también el streaming, que sí que ha hecho mucho daño a la industria en otros aspectos, pero como espectador también permite que existan nichos muy específicos de un cine de terror muy específico que a lo mejor antes era imposible acceder a menos que tuvieras un amigo que realmente le gustara mucho este tipo de cine de terror muy específico que te gustaba también a ti. Entonces yo creo que en ese sentido es más sencillo que ciertos productos encuentren su público y que al existir esa bolsa de público se sepa que ese tipo de cine pues es viable y que es factible, ¿no? Pero yo estoy hablando sobre todo, estaba pensando sobre todo streaming, pues eso, los últimos 10 años me atrevería a decir. Creo que la entrada del videoclub también, o la existencia de los videoclubs, aunque es muy anterior, pero creo que también contribuyó mucho a democratizar el género, en el sentido de que la gente pues podía verlo en casa tranquilamente. Es una experiencia distinta de verlo en el cine, pero yo creo que la tecnología ha ayudado bastante al cine de terror, a la difusión. A mí me gustaría añadir también a esto, Carmen, que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices y creo que tienes toda la razón. Quizá también esa nueva vertiente que ha cogido el cine de terror, según mi opinión, de separarse de la serie B un poco, ¿no? Sí, Estamos hablando de elevated horror y parece que tenemos películas de cine de terror de serie B, eso no termina nunca porque lo vemos que se van estrenando, pero también hay un cine de terror mucho más mainstream, mucho más comercial, pero comercial de verdad, de llenar salas, que yo creo que este fenómeno tampoco se había visto anteriormente. El cine de terror era un cine, es un cine exitoso, pero es que ahora quizá también hay A-list actors, ¿no? Actores estrellas de Hollywood que estoy segura de que les encantaría salir una película de terror porque lleva a miles y a millones de personas a las salas. Entonces quizás sí, también hace que el cine de terror pues se perpetúe, ¿no? Y esté sí. teniendo este éxito que está teniendo ahora, edad de oro total, vamos. Sí, una cuestión de prestigio también, a lo mejor, que Exactamente, antes, pues, exactamente. y esto yo creo que incluso en lo académico, antes hay ciertas cosas que académicamente pues no se podían No se estudiar podían porque era tratar, un claro, poquito de claro. frikis y tenías que hacer cosas serias, ¿no? Y yo creo que, bueno, el cine de terror, como muchos otros géneros, pues al adquirir este prestigio en lo social y en lo académico, pues está disponible también para mucha más gente, como decía Noelia, o mucha gente a lo mejor que no se atrevía a decir que veía cine de terror o que pensaba sobre cine de terror o que escribía sobre cine de terror, pues lo está haciendo ahora sin ese estigma, ¿no? Con respecto a lo que estaban mencionando, sí, efectivamente, después del éxito de Scream y sobre todo en el nuevo milenio, uno encuentra actrices de clase A, de grandes estudios, y actores de clase A, y prácticamente si uno piensa en los grandes actores, las grandes actrices, casi todos han pasado por el cine de terror. Algo que era impensable en el periodo clásico, era impensable hasta los Sí, 70, bueno, hasta los 80 en realidad. Ningún actor, ninguna actriz clase A te iba a trabajar en una película de terror y hoy es prácticamente difícil pensar en alguna actriz, en algún actor que no haya pasado por una o incluso varias películas de terror. Claramente hay un prestigio. Y retomando un poco lo que decía Carmen, también hay que pensar que el Blu-ray y nuevas tecnologías como el streaming no solamente acercan el terror, sino que en el caso del terror europeo, por ejemplo, en el terror español o en el terror inglés o en el terror italiano, sí, hace que las copias se vean íntegras. Cuando antes las copias estaban dobladas, le faltaban todas las sí, escenas de sangre, y hacía que argumentos que a lo mejor no, ya de por sí no eran del todo coherentes, eran aún más incoherentes con tantos cortes. Y hoy lo que nos llega son esas copias sí. íntegras. Y eso es más fácil entonces, no solamente alcanzar un público, sino alcanzar el mundo académico. Que diga, ah, mira, realmente esta película era interesante. Sí, Eh, retomando también otro aspecto que ustedes estaban diciendo, que es un tema que aparece a lo largo de toda esta charla, es la idea de elevated horror, que es un término que a mí no me termina de cerrar, esa idea de terror elevado, que es básicamente una terminología que lo que está diciendo es, hoy el cine de terror está hablando a través de los ropajes de cine de género de cuestiones sociales muy importantes. Y eso no sé si termina de cerrar, porque en realidad el cine de terror, incluso el clásico, incluso el B, siempre habló de temas sociales. Simplemente ahora se pone en evidencia
y ha entrado, como bien mencionan ustedes, en el mundo académico. Pero el cine de terror en general siempre habló de las ansiedades colectivas de una sociedad determinada. Sí, claro, ¿Qué les parece Yo siempre, entonces pero el creo, pero término es que, elevated perdona, horror? Noelia, no, sí, quería decir que no sé si estoy de acuerdo, Fernando, con lo que acabas de... No sé si el elevated horror realmente se hace cargo de esto o se hace cargo más de lo formal, es decir, Claro. de lo que hablábamos, ¿no? De pasar esa narrativa a un cine comercial mainstream con un presupuesto muchísimo mayor que el que ha tenido el cine de terror normalmente de serie B o no, pero que ha sido un cine pues, mucho más independiente, mucho más pequeño. Creo que el Elevated Horror no tiene nada, tanto que ver con lo social, que siempre ha estado desde el inicio, por supuesto, sino un poco más con lo que has dicho tú, el ropaje, pero el ropaje formal. ¿No? Lo que rodea, que esas películas de terror que intentan trascender, que intentan eso, elevar su estatus un poco, ¿no? Y tener esa presencia mainstream que quizás antes no tenía. Así entiendo yo por lo menos el elevated horror actual. a mí sí me parece que la etiqueta quizás sea desafortunada. Eh, las etiquetas son útiles en tanto que nos sirven para saber pues de qué estamos hablando. Quiero decir, a mí la etiqueta de Elevated Horror me sirve en tanto que si ustedes la están utilizando, por ejemplo, o si vosotros la estáis utilizando, pues yo me vienen a la cabeza como 3 o 4 películas que tenemos todos en mente y que podemos hablar porque sabemos, nos están ubicando esa etiqueta. El problema que yo le veo a la etiqueta es que tiene como un cierto sonido pues a privilegio, esto es serio y lo otro no es serio. Es un poquito como hablar de novela gráfica y cómic, la novela gráfica aquí, el Sí. cómic allá, ¿no? O hablar de alta cultura y baja cultura. Entonces a mí no me acaba de gustar por eso, porque tiene un sonidillo así como un poquito de privilegio de cine de terror, pero bien, pero bien y que tú puedes ver porque va a tener ideas interesantes y estoy contigo, Fernando, que bueno, pues incluso en las películas de la Hammer, por ejemplo, pues ahí hay cuestiones sociales que se están tratando, pues a lo mejor con otros ropajes, como decía Noelia, pero con la misma intensidad y con el mismo interés. A mí la etiqueta no me acaba de gustar, pero entiendo que es útil a la hora de diferenciar dentro de la multiplicidad que tenemos de subgéneros dentro del terror, pues a lo mejor nos es útil para saber que estamos hablando de estas 3 o 4 películas que nos vienen a todos a la mente. Y para finalizar un poco con la charla relacionada con el cine de terror, antes de empezar un poco a hablar sobre publicar, un tema que sí aparece también en sus volúmenes, A Shade in Horror, la idea de mujeres envejeciendo, hombres envejeciendo, que también es un tema nuevo que antes no aparecía o aparecía en el cine de Damas del Gran Guiñol, aparecía con Bette Davis y Joan Crawford como mujeres maduras que eran convertidas en monstruos, qué sé yo, y ahora aparece de otra manera. Y es muy positivo que el cine de terror le dé espacio a esa idea de envejecer dentro del cine de terror. Ustedes tienen artículos, ensayos dentro de sus libros dedicados a este terror el terror de envejecer en un mundo que te pide cada vez que seas más joven Sí. y, y cuál es su posición con respecto a este tipo de cine. Claro, realmente estamos hablando de ansiedades contemporáneas, pues yo creo que una ansiedad contemporánea que tenemos todos, nos intentemos resistir más o menos, pues es la idea esta de que uno tiene que llegar a los 80 y que parezca que tienes 35, ¿no? Esto puede llegar, esto siempre ha estado en el cine de terror también, pues con las mujeres que hacían prácticamente pactos con el diablo, pues para mantenerse mucho más jóvenes y demás, pero es cierto que las representaciones de la mujer. Y aquí yo creo que hay una cuestión que tiene mucho que ver con el género, quiero decir género masculino o femenino. Las representaciones, la mujer mayor era siempre malvada. La Sí, mujer sí. mayor, sabia, con experiencia de la vida, eso no se encuentra en el cine de terror tradicional. Es siempre pues malvada, es la que parece que es muy joven, pero luego por dentro está podrida y vieja. Y yo creo que a eso, como a todos, se le está dando una vuelta últimamente, porque claro, es una concepción también tremendamente sexista de cómo se envejece, ¿no? El hombre se vuelve más interesante, el madurito interesante, y las mujeres pues nos volvemos esta especie de personas feas por fuera y por dentro. Y eso el cine de terror, como a muchas cosas en lo contemporáneo, le está dando una vuelta y una vuelta muy interesante. También ayuda
con los aging studies y demás. Para mí es muy interesante la conjunción esta que hay ahora mismo de cine de terror y mundo académico, porque esto yo no lo hubiera visto venir. Cuando empezó mi carrera profesional hace 25 años no lo hubiera visto venir. Esto de que se pudiera tratar, sí que se pudiera analizar, pero que hubiera tanto interés y que la gente no mirara por encima del hombro por decir, pues estoy escribiendo sobre terror, ¿no? Bien, lo que dice Carmen entonces me da pie para pasar entonces un poco al segundo tema de la charla y también un poco para ir finalizando, que es el proceso de publicar. ¿Cómo está la investigación dentro de España del género del terror? O sea, hay grupos de investigación académicos, siempre estoy hablando dentro del mundo académico, del universo académico. Hay grupos de investigación, se reciben becas, creen que dentro de España se podría dar becas para investigar cine de terror dentro de las universidades. Básicamente es, las universidades, sus universidades, ¿les facilitan investigar cine de terror o al contrario les pone trabas por querer investigar este género friki, como decía Carmen, o que antes fue considerado friki? Yo creo que aquí hay Carmen, una cosa que... Sí, No, que iba bueno, a decir, eso quizá tú sabes es mejor que de esto. tampoco es porque sepa mejor, es que España tiene una peculiaridad en lo académico que es que vivimos en compartimentos muy cerrados. Entonces, yo sé que se hace mucho sobre cine en facultades de periodismo y de comunicación audiovisual, cosa que tiene muchísimo sentido, pero por por los espacios tan estancos en los que nos movemos es muy difícil. Noel y yo, por ejemplo, somos de estudios ingleses ambas. Hacemos estudios norteamericanos, pero los estudios norteamericanos, los estudios ingleses viven en las facultades de filología y los estudios sobre cine viven más en las facultades de medios audiovisuales, periodismo, y es cierto que mi visión desde una persona que hace estudios norteamericanos y que cuando hago estudios de cine de terror lo hago muy centrado en lo que es la historia contemporánea de Estados Unidos, yo tengo la sensación de que nosotros somos los que podemos hablar bien sobre cine de terror, ¿no? Pero quizá desde periodismo esté pensando lo contrario, diciendo, bueno, pues esta gente no tiene la formación a lo mejor para analizar ciertos aspectos visuales que nosotros sí tenemos. Entonces, por eso a mí no me constan, no sé si a Noelia sí, pero a mí no me constan grupos de investigación y proyectos de investigación en España grupales sobre terror. Sí que tengo referentes de compañeros académicos a los que Noel y yo queremos y respetamos muchísimo, que hacen cosas de cine, que hacen cosas de terror, pero son esfuerzos yo creo un poquito más como a nivel individual. Esa es la percepción que yo tengo. Quizás si uno se va a las facultades de periodismo, allí sí hay grupos funcionando, pero no suelen hablar con nosotros los de filología. Claro, en filología está, bueno, el departamento de la Universidad de Zaragoza, que como sabemos es el único departamento de España, el único que tiene cine dentro de su programa de estudios ingleses. Que Sí. esto es bastante significativo y yo creo que hay que resaltarlo y ponerlo en valor porque realmente ese esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, los estudios culturales son estudios ingleses, son estudios norteamericanos y se merecen de pleno derecho estar en el plan de estudios. Y sí que es verdad que, claro, por esa misma razón no hay cine dentro de los estudios ingleses, solamente en este lugar. Y por supuesto, cuando hablamos de género de terror, nos estamos refiriendo al género de terror literario, Claro, gótico, etcétera, etcétera, que esto sí que prolifera mucho Claro, más en grupos de investigación, pero en cine yo creo que Carmen estará de acuerdo conmigo en que realmente en España no existe como tal un grupo de investigación en cine y menos en cine de terror. Hay uno de cine yo, general, pero en cine de terror es... Yo desde luego no los conozco, a lo mejor sí que existen y es porque están totalmente fuera de nuestra esfera, pero una cosa que a mí me llamó la atención es que los participantes en nuestro volumen, que son de universidades españolas, todos vienen, corrígeme si me equivoco, Noelia, pero creo que no, los de universidades españolas, digo por la idiosincrasia esta que hay en Sí, España y los departamentos tan estancos y tal, yo creo que todos vienen de filologías. sí, yo creo que vienen todos de Los de filología. España, de otros, en otros, los que vienen, los otros autores Sí, internacionales, sí que es cierto que tenemos mucha gente haciendo investigación y docencia en cine, pero los españoles yo creo que todos vienen de filología, o casi todos de todos. filología y dos de ellos de Zaragoza, o sea que tampoco, Sí. tampoco es casual, ¿no? Es un poco el centro de los estudios fílmicos dentro de los estudios ingleses. Dicho esto, Fernando, preguntabas si hay estigma. Yo no creo que haya estigma ya en investigar cine de terror en España. Lo que pasa es que creo que es una investigación que la mayoría de nosotros
vivimos un poquito como accesoria, es decir, hacemos otras cosas, tenemos otra línea de investigación pues que es central y de vez en cuando pues investigamos, se nos lleva pues a hacer cosas de cine de terror. Claro. Esa es mi percepción, pero no porque haya un estigma en sí, sino porque, bueno, pues a lo mejor la gente ya está organizada en otros grupos de investigación que son más habituales dentro de la materia, no sé. Bien, si hay grupos de investigación dentro de España que se dedican al cine de terror, se comuniquen, que avisen, que publiciten, porque también es necesario crear Sí. redes, así que aprovechen el espacio y se comunican tanto con Noelia como con Carmen como conmigo, pero publiciten un poco su visibilidad. Tiene que haber algún grupo de investigación eh, dentro Seguro. de España y estaría buenísimo que se pudieran comunicar con nosotros. ¿Siempre pensaron en editarlo en inglés o en algún momento fantasearon en publicarlo en español dentro de alguna editorial española? ¿O siempre fue su idea, bueno, lo vamos a sacar en inglés, ambos volúmenes? Yo creo que siempre lo pensamos en inglés, ¿no, Noelia? El Call for Papers Sí, desde el principio estaba en inglés. Claro, yo creo ¿verdad? que más que nada en pos de, es que claro, es que va a sonar muy mal, ¿no? Pero en pos de un poco de la internacionalización y de Claro, darle la mayor visibilidad posible. Realmente sí se puede escribir en español un libro sobre cine de terror, pero en español un libro de cine de terror estadounidense, pues quizá hubiera funcionado un poquito peor, creo yo, ¿no? Quizá el cine sí. español hubiera funcionado mejor, pero el cine estadounidense Bueno, sí. y también como te comentábamos, por cuestiones de donde venimos académicamente, Noelia y yo, que venimos estamos acostumbradas a publicar en inglés, a dar papers en inglés y demás. A mí nunca se me pasó por la cabeza, la verdad, que pudiera ser en español o incluso bilingüe. Es una conversación que creo que no llegamos a tener nunca. No, no. Ujú. ¿Y existirían los espacios dentro de España para publicar un volumen de terror? ¿Creen que conocen alguna vía, alguna editorial, algún espacio o, o no tiene visibilidad dentro de toda Yo la... creo que existir tienen que existir. Yo creo que tiene que existir y yo creo que a lo mejor teniendo en cuenta que las ventas que hay en España pues pueden acabar siendo ventas, si es una editorial que tenga ciertos contactos y tal, ventas también en América Latina, yo creo que es muy viable y muy factible. Quizá el acomodo un poquito raro es hacerlo sobre cine de terror norteamericano. Claro. Quizá un volumen pues que fuera un poquito más sobre cine de terror internacional o cine de terror a lo mejor español y latinoamericano, pero yo creo que el español como lengua de internacionalización está ahí muy pujante, aunque el número uno siga siendo el inglés. Yo creo que el inglés más que nada fue nuestro caso por eso, pues porque los proyectos académicos en los que nos metemos suelen estar en ese idioma, pero yo creo que sí, que sería una cosa que tendría su público. Es una lengua con millones y millones de hablantes, ¿no? Perfecto. Y les hago entonces la última pregunta, agradeciéndoles el tiempo que nos han dedicado. ¿Cómo fue la selección de abstracts? ¿Qué es lo que encontraron cuando fueron recibiendo los resúmenes? ¿Qué les llamó la atención? Ustedes ya mencionaron que fueron muchos, mucho más de lo que pensaban. ¿Qué temas encontraron de manera recurrente? ¿Qué temas tuvieron que dejar de lado porque había varios resúmenes que hablaban exactamente de lo mismo? Entonces siempre hay que pulir. ¿Cómo fue la recepción de abstracts en ese momento? Aquí Sí, Noelia es la que tiene. sí, yo creo estarás de acuerdo, Carmen, una de las cosas que nos planteamos al principio era no acotarlo a Estados Unidos. Es decir, íbamos a hablar de social horror, Sí, de terror social, elevated horror, como queréis llamarlo, relacionado con las guerras culturales, pero en un principio pensamos en hacerlo panamericano, ¿no? De América completa. De hecho, sí, recibimos varias propuestas bueno, de ejemplos pues de Brasil, de Latinoamérica en general, y en un mexicano principio, también, sí. exactamente, exactamente, pero claro, al recibir tantísimas propuestas y ver que estas eran un poco más residuales, más minoritarias, pues al final decidimos eh, acotarlo al ámbito de Estados Unidos, aunque se podría hacer perfectamente un libro de cine español también con guerras Sí. culturales, solamente se quiere decir que es un tema que da bastante juego y sobre todo en Latinoamérica se están viendo bastantes ejemplos también de social horror, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco el criterio, ¿no, Carmen? De acotar y después con los astras, pues
Sí, los abstracts, pues como siempre, te llegan cosas con mucha calidad y con mucha promesa y llegan otras cosas pues que a lo mejor no están tan pulidas y bueno, pues recuerdo que tuvimos una reunión presencial en Madrid que coincidió también con un Sí, congreso, con el sí, congreso de EAS y teas. allí con un café o con una cerveza adelante, no lo sé, porque era hora del aperitivo, pues nos pusimos Noelia y yo y Noelia me estuvo contando, pues mira, tenemos no sé cuántas sobre esta misma película y entonces pues a lo mejor de esa acabamos cogiendo una o dos, porque también es cierto que hay Claro. algunas películas que se repiten, pero tampoco queríamos que fuera como una especie de sección monográfica de La De Purga, sección ¿no? O mono. Es que sección teníamos, monográfica de claro, Get Out, muchos claro, Get Out, muchos As, muchas purgas. Es decir, siempre había como. Sí que es verdad que el Call for Papers ya estaba un poco. ¿No? dirigido, Redireccionando hacia cierto tipo de sí, películas, ¿no? Lo acotamos sin pensarlo, pero sí que estaba un poquito acotado. Pero sí que había como 3 o 4 películas que sabíamos también que eran sí. un poco las Y, y, más. Y luego nos pasa un poquito lo de siempre, pues gente que de repente le aceptas el capítulo viendo el abstract y luego lo que te mandan pues no acaba de gustar y le tiene que dar una vuelta o se te caen del volumen, esto, bueno, pues luego lo que es el proceso de edición es un mundo y es lo que explica que al final pues uno esté liada con un volumen pues 3, 4 años como hemos estado nosotras, ¿no? Luego es un Sí, mundo, pero pero yo creo vamos, que es hemos tenido fascinante. mucha suerte Sí, porque yo tengo compañeras aquí en la Universidad de Alicante que me decían, Noelia, ¿cuántas propuestas tienes? ¿24, 25? Fua, pues que sepas que después te van a contestar, o sea, te van a mandar el capítulo completo, el no, 10, 12. Y yo decía, que va. bueno, vamos a. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque vamos, la gran mayoría han sido capítulos fantásticos, mandados Sí, a tiempo, bien, y en la eso gente ha cumplido con los plazos, la ha editorial cumplido también, muchísimo. la editorial también, yo le decía a Noelia, bueno, las editoriales te dicen una cosa y luego, y la editorial también nos ha obligado a nosotras a cumplir con los plazos, lo cual en Sí, algunos momentos ha sido un poquito estresantes, pero ellos también han cumplido al final sí, con los sí. plazos, ¿no? Y yo creo que una cosa que empezamos a pensar en abril de 2011, el que 3 años después tengamos 2 volúmenes fuera. 2021, sí. Sí, sí, 2011, 2021, perdón. Sí, sí, durante la pandemia. Yo creo que es porque todo el mundo ha cumplido y Sí. porque bueno, ha sido un proceso dentro de lo que es la edición de un libro relativamente sencillo. Bien, y ahora sí la última, pero me parece importante esto. eh, ¿Cómo es publicar en, por ejemplo, Palgrave? Conozco el método, pero sería bueno que ustedes lo cuenten. Es decir, tienen que ir y ofrecer una propuesta formal, siguiendo los criterios que manda la misma editorial, colocando los resúmenes que han recibido, contando un poco de qué va el volumen. Es así, ¿verdad? Hay que hacerles una propuesta de venta realmente, de porque este es una editorial de investigación. Publican investigaciones, monografías de investigación, pero claro, ellos también son una editorial privada, pues tienen que verlo esto viable económicamente. Entonces, incluye no solamente lo que decías de la descripción del volumen, el índice, los abstract, nos pidieron una explicación bastante detallada de qué iba el volumen, pero nos pidieron el capítulo de introducción, que es otra cosa que a mí en alguna otra editorial norteamericana sí me Ujú, han pedido. Yo le decía siempre a Noelia, nos lo van a pedir, nos lo van a pedir, hay que ir pensando, luego no nos lo pidieron, ¿no? Pero bueno, hubo 2 rondas, por ejemplo, de revisores que nos ujú. hicieron pues atinar un poquito más la propuesta y luego la parte que yo creo que resulta un poco más complicado para los académicos es el venderte. Es decir, ¿por qué este libro, qué otros libros hay que son parecidos en el mercado? Eso lo tuvo que estar mirando Noelia y decirles, y estos libros están muy bien, pero el nuestro va a estar mejor todavía o cubre este nicho, ¿no? Que todavía no se ha cubierto. Y yo creo que esa parte a lo mejor es un poquito lo que es más complicado, porque lo otro, pues es una cosa que como académicos estamos acostumbrados a hacer, pero la cosa esa de venderte un poquito es un poquillo más complejo. Pero Interesante. bueno, Noelia preparó una especie como de presentación fantástica y después de 2 rondas de reseñas, pues nos dijeron que sí a los 2 volúmenes, además. O sea que, Sí, ¿no? Y la clave es trabajar con Carmen, que lo hace todo muy fácil, entonces ya bueno, trabajar con básicamente Noelia. va, va todo, va todo rodado. Hemos trabajado, tenemos que aclarar también que Noel y yo no nos conocíamos antes, ¿eh? Exacto. No, y tampoco nos teníamos en el radar porque, bueno, pues trabajamos, yo sí había leído su libro sobre Robert Rodríguez, pero bueno, tampoco nos teníamos en el radar como yo tengo en el radar a otros colegas y demás, y entonces pues ha sido encontrarse y descubrir que trabajábamos muy bien juntas, y bueno, pues ahora tenemos pues las 2 criaturas ahí ya Sí. en el mundo, ¿no?
Sí, doy fe que la parte de la propuesta de venderse es lo más difícil que hay. Es el momento en que tenés, la Sí, parte desde el mundo académico no estamos acostumbrados a eso. A mí me resulta muy difícil, no sabemos hacer eso, de sentarnos y vender, porque la idea es vender, literalmente vender el libro a la editorial y decirle, sí, este libro va a vender, va a juntar dinero para ustedes porque X motivo. Y el mundo académico no nos tiene preparadas para eso de, bueno, salir a crear un speech en donde vos vendas tu libro. Se supone que el mundo académico está por fuera de la esfera de lo comercial y trabajar con editoriales estadounidenses te obliga pero no. a, no, tenés que vender el libro. ¿Te acuerdas, Noelia, Sí. qué es lo que propusiste para vender el libro? Bueno, básicamente se habían hecho bastantes, sí, digo bastantes porque han sido 4, 5, 6 más seguramente sobre la situación política actual, muchos libros sobre la era de Obama y cine de terror, por supuesto sobre Trump y el cine de terror, pero bueno, esta idea de las guerras culturales que no fuera solamente sobre un ala, la derecha o la izquierda, sino que fuera sobre las dos vertientes. Yo creo que esto gustó bastante y Claro, también el acotar a partir del 2010 y que Sí. fuera una década también gustó bastante. Entonces, no, la clave es un poco pues eso, acotar lo máximo posible y coger una vertiente, una temática que no hayan tratado los demás, quizá, ¿no? bien. Bueno, quería antes que nada agradecerles muchísimo, muchísimo, de verdad, el tiempo que nos han cedido al grupo Grite, mi grupo de investigación en cine de terror. Eh, de verdad, muy agradecido por el tiempo, muy agradecido por haber hablado un poco de sus libros, por haber hablado de cómo es el proceso para publicar. Por supuesto, le decimos a la gente que compre ambos libros publicados por Palgrave. Y antes de terminar, si quieren decir algo, quieren hacer alguna publicidad, cuáles son sus proyectos futuros, qué es lo que tienen en carpeta. Este es el momento para justamente venderse. Si es que tienen algunos planes que necesiten difusión, este es el momento. Bueno, lo primero, Fernando, gracias por tu invitación y por esta entrevista, ¿no? Noelia y yo ahora estamos en proceso de darle publicidad a estos volúmenes, pues porque creemos que lo merecen, porque estamos muy contentas con cómo han quedado y también por todos los que habéis contribuido con artículos, pues estamos ya mirando sitios donde solicitar reseñas, presentarlos a algunos premios, o sea que eso es lo que estamos haciendo de forma inmediata, ¿no? Y luego yo, supongo que Noelia también tendrá como su proyecto particular. Yo ahora mismo estoy en un grupo de investigación de humanidades médicas y bueno, pues estoy haciendo cosas ahí mucho sobre espacio, sobre COVID y yo creo que ahí va a entrar un poquito en mi investigación también cuestiones de cine de terror sobre COVID o cine de terror de confinamiento, que hay mucho. Pero estoy todavía como comenzando a montar una monografía y estoy trabajando todavía en eso. Al final yo me he dado cuenta que cuando uno tiene una carrera de investigación un poquito larga, siempre tienes como dos o tres temas, obsesiones que acabas volviendo, ¿no? Y en mi caso, pues el terror es una de ellas y acabo volviendo pues por un lado o por otro. Sí, por mi parte, pues va a salir dentro de poquito, a lo mejor yo espero que 3, 4 mesecitos, un capítulo en Peter Lang, en este caso, no es Palgrave, sobre La Llorona, pero La Llorona guatemalteca, la de Jairo Bustamante, Sí. también un poco por esa línea del cine de terror social. Y bueno, yo estoy en un grupo de investigación en UNIR, en mi universidad, sobre relaciones transatlánticas entre España y Estados Unidos, que se llama Retras, que vamos a hacer unas jornadas ahora el 3 y 4 de julio, también coincidiendo con el 4 de julio, por si alguien quiere asistir. Y Carmen y yo vamos a estar presentes en Alicante, en el Congreso, ¿no? Creo, Carmen, en el Congreso Nacional de Estudios Norteamericanos, que Sí, justamente es el año que viene, en abril. Alicante, que es un sitio fantástico, os animo, no, no porque viva yo aquí, pero es un sitio fantástico, lo así que es, os lo animo. es. Bueno, Carmen no va a estar justamente, presentaremos el libro, por supuesto, si podemos, y yo voy a estar coordinando un panel con otro de los contribuyentes al volumen también de Fernando, Juan Pablo. sobre un panel sobre guerras culturales y cine. Así que el que quiera venir aquí a pasar un buen rato en Alicante, pues es más que bienvenido. Bueno.
Entonces, para finalizar, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo que nos han cedido y gracias por publicar realmente estos dos maravillosos volúmenes que recomendamos nuevamente su compra. Son hermosos, son hermosa la edición, los ensayos son muy variados, recorren una gran gama de cine terror, de películas y de ciclos dentro del cine terror contemporáneo. Son ambos libros muy recomendados y nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaron para esta breve charla. Realmente muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Gracias a a ti, ti, Fernando. Muchas gracias. Fernando. Un Bien, placer. bien, nos mantendremos en contacto entonces. Hasta luego, gente. Sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.